Buenas noches. A continuación hablaremos sobre el suelo. El tema será presentado por Estefanía Aguilar, Lacey Patricia Muñoz, Edgar Giovanni Castro, quien les habla Elizabeth Álvarez. Para dar la definición del suelo hay que tener en cuenta que es un concepto variado, dependiendo del campo de estudio y la aplicación de actividades humanas que en él se desarrollan. Teniendo en cuenta la definición de suelo para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, este es el medio natural del crecimiento de las plantas o también como un cuerpo natural que consiste en capas horizontales compuestas de materiales minerales, meteorizados, materia orgánica, aire y agua. Para hablar de capas u horizontes del suelo es importante resaltar el perfil de este. ¿A qué se refiere? Es donde ocurre el proceso de formación del suelo, transformación de minerales primarios a secundarios, formación de componentes orgánicos debido a la descomposición, pérdidas o ganancias de elementos o materiales. Dentro de los horizontes principales están designados por un conjunto de letras y observe que la denominación no siempre sigue el orden alfabético. Como clasificación encontramos designada la letra O en la capa superior. Esta se caracteriza por contener una hojarasca sobre la superficie, frecuentemente en los bosques, y que se constituye por restos de hojas, ramas, musgos, sin ser transformados. Tampoco presenta una saturación de agua durante largos periodos. La capa siguiente es designada por la letra A y se representa por tener mayor contenido de materia orgánica que se encuentra unificada. Presenta un color más o menos negro o gris oscuro. Cuando contiene poca materia orgánica puede variar el color en un caso claro y esto frecuentemente se presenta en suelos cultivados. La letra siguiente es la E y que es un horizonte elevado, ya que pues a medida que baja el agua por el horizonte, los minerales y nutrientes solubles se disuelven y algunos materiales disueltos se lavan. Aquí hay una pérdida de arcilla, hierro, aluminio, humus, entre otros. La letra siguiente es la B. Esta se representa por tener un color más claro y más denso, por la presencia de arcilla y comúnmente se acumulan los materiales lixiviados de los horizontes superiores como el del horizonte E. El siguiente es la letra C, que se representa donde consiste en menos arcilla u otros sedimentales menos erosionados. Es básicamente material parental parcialmente desintegrado. Finalmente, está clasificada la letra R, que esta capa se representa por un material primario del cual se formó el suelo debido a los diferentes procesos de formación. Las características físicas de las capas del suelo. Esas características generan unos rasgos únicos en las capas del suelo y pues a medida que se da la evolución del suelo, estas partículas se unen y forman la estructura de las capas del suelo. Entre esas características físicas se encuentra el color. El color es una característica morfológica que se puede evidenciar fácilmente en los perfiles o capas de los suelos, como se puede evidenciar en la imagen. Por ejemplo, en la toma de la muestra se puede observar el color. Generalmente el suelo tiene un color oscuro, como se puede ver en esta parte, que se aclara a medida de que se evidencia la profundidad. Este color es oscuro porque se presenta por la cantidad de materia orgánica y la humedad presente en esta capa del suelo. La estructura. La estructura es la unión de las partículas sólidas del suelo que se da mediante procesos o mecanismos físico-químicos. La unión no suele ser permanente, acá también se puede evidenciar en las imágenes, ya que las condiciones pueden variar o pueden desaparecer. La estructura se denomina por el tamaño
de agregados que conforman el suelo. Como se puede observar en la imagen, va de unos agregados pequeños a unos muy pequeños, acá de unos grandes a unos muy pequeños. Ahora bien, tenemos la textura. La textura brinda la información o indica la porción o el porcentaje que se encuentran las partículas de la arena. Las partículas de la arena son grandes, se encuentran las partículas del limo que son más medianas y se encuentran las partículas de la arcilla que son un poco más pequeñas. La textura del suelo se puede determinar por dos métodos. Uno, por el método del campo, como se puede observar en esta imagen. Este método de campo requiere de experiencia, ya que pues es un poco más difícil realizar una determinación de la textura por este método. Y también se puede determinar por el método de laboratorio, que se hacen los cálculos necesarios para hallar el porcentaje de arena, limo y arcilla, y por medio de este triángulo textural se determina el tipo de suelo. Ahora bien, tenemos la temperatura. La temperatura es una característica física básica de la producción del mismo. Pues influye en la profundidad, en la productividad, ayuda al control del crecimiento de las plántulas, en la formación del suelo y en la actividad microbiana. Como se puede ver en la imagen, la temperatura puede llegar a afectar las raíces de las plantas y pueden hacer que éstas no germinen o germinen de manera exitosa. Por ejemplo, a temperaturas de 0 y 5 grados centígrados, el crecimiento de las raíces y de las plantas es muy bajo. El suelo también influye de manera significativa en la aparición de los brotes y el crecimiento de las plantas. Ahora bien, la porosidad del suelo es otra característica física y esta hace referencia a los espacios vacíos que existen en el suelo. Podemos observar en la imagen que los suelos con alta porosidad, la imagen de la izquierda, mayor al 50%, presentan un alto contenido de materia orgánica. Tendrán buena humedad y aireación del suelo, lo cual favorece a las plantas. Y en la imagen de la derecha podemos observar que esta tiene una porosidad menor al 35%, lo cual presenta un contenido bajo de materia orgánica, con alta compactación y bajo movimiento de agua. Esto no favorece para nada a la planta, pues puede que la planta no goce de excelentes condiciones para poder germinar. Características químicas de las capas del suelo. Algunos principales constituyentes del suelo suelen ser los suelos minerales que se forman in situ a partir de la roca. Esta cuenta con tres etapas: la meteorización de las rocas, que es el estado avanzado de la alteración; el horizonte C, conformado por las saprolitas hasta un 75% en materiales no consolidados; el horizonte C, que crece en la vegetación y residuos orgánicos descompuestos a medida que la roca se meteoriza, promoviendo el horizonte B. El fenómeno de cambio de iones en el suelo. Es un fenómeno que solo hace a través de los coloides en el suelo, ya que la actividad química en el suelo reside entre ellas. Partículas como la arena son químicamente inactivas. La fracción coloidal del suelo está dividida en dos: inorgánicos y orgánicos, que son de difícil separación. La fracción coloidal del suelo también nos dice que los inorgánicos se presentan exclusivamente en las diferentes clases de arcillas, y los orgánicos están representados por el humus proveniente de la materia orgánica. Estas dos son cargadas negativamente. Algunos cationes y aniones importantes en el suelo son el hidrógeno, magnesio, aluminio, sodio, potasio y calcio como cationes, y como aniones el difosfato, los carbonatos, los sulfatos, el nitrato y el hidróxido. La fase intercambiable de la solución del suelo está dividida en dos:
en la fase sólida representada por la superficie de coloides, como la arcilla o la materia orgánica, las cuales son cargadas negativamente, o la líquida, que es una solución nutritiva en el suelo, donde los iones se encuentran libres y a disposición de las plantas. Esta se divide en tres pasos. Intercepción, cuando los elementos que circulan libremente en la solución del suelo son intercambiados directamente por las raíces. El flujo de masa, los nutrientes entran a la planta debido a la diferencia potencial de la humedad y el suelo en la planta. La difusión, los iones entran de acuerdo con su gradiente en concentración en el suelo de mayor a menor concentración. La capacidad de intercambio catiónico o SiC es la capacidad que tiene el suelo para retener o intercambiar cationes y dependerá del número de cargas negativas existentes en la superficie de la arcilla o materia orgánica. Esta se da en unidades miliequivalentes por gramos de suelo seco al horno y está dividida en los siguientes porcentajes: de 0 a 10 baja, de 10 a 20 media y de 20 o superiores alta. El SiC es asociado también con una buena saturación de bases, ya que esto indica que la gran capacidad potencial del suministro y reserva de calcio, magnesio, sodio y potasio. El SiC real se determina desplazando la fase de intercambio entre los cationes, y la SiC efectiva se expresa como la sumatoria de todos estos cationes. La capacidad de intercambio aniónico es la capacidad que tiene la retención de los aniones incrementados con el descenso del pH en el suelo. Los suelos en general, los que son ricamente en materia orgánica, tienen la capacidad pequeña de formar aniones. Otra importancia está dentro del pH. El pH es una propiedad química dispone de los nutrientes de las plantas. También solubilidad de los nutrientes, controla la clase y tipo de actividad microbiana, regula la concentración de iones tóxicos en el suelo como aluminio, sodio y sales, controla la capacidad de intercambio catiónico y aniónico en el suelo y la presencia de enfermedades e insectos como plagas en el suelo. El pH del suelo, en términos generales, es un grado de acidez que va de 0 a 14 y en cualquier medio acuoso. La relación del suelo es de muy alcalino, que son valores por encima de 8, neutro, casi neutro, que son de 6,6 a 7,3, que es la adecuada forma de disponibilidad de los nutrientes, y inferiores a 5, que es la presencia de aluminios intercambiables, cantidades moderadas o alta deficiencia de fósforo, baja disponibilidad de bases, calcio, magnesio, potasio y sodio, y siempre regularmente se hace el encalamiento en los suelos. ¿Cuáles son las relaciones del pH con el suelo? Pues la relación de saturación de bases, la disponibilidad de fósforo, la disponibilidad de nitrógeno, la disponibilidad de azufre, la disponibilidad de micronutrientes y la disponibilidad de los microorganismos en el suelo. El nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos de mayor importancia para la nutrición de las plantas. Se asimila por las plantas de forma catiónica de amonio o amoníaco de nitrato. A pesar de su amplia distribución en la naturaleza, se encuentra de forma inorgánica, por lo que no se puede asimilar directamente. Además, existen otras formas gaseosas del nitrógeno, pero son muy pequeñas y difíciles de detectar, como el óxido nitroso, el óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, amoníaco y nitrógeno molecular presentes en la atmósfera del suelo. Tenemos el fósforo. El fósforo, si el pH es ácido, la solubilidad del aluminio y del hierro es alta. Estos compuestos precipitan con el fósforo como un compuesto insoluble. El pH es alcalino y es superior a 7,5 y el calcio aumenta su solubilidad y reacciona con los fosfatos. El fósforo presenta pues mayor disponibilidad con pH entre de 6,5 y de 7,5, siendo en ese rango donde se presenta la mayor mineralización de compuestos de fósforo orgánico y de compuesto mineral. El calcio
el calcio, magnesio y potasio. En los suelos pueden ocurrir la presencia de acumulación secundaria de yeso, que es el calcio, extendiéndose principalmente en regiones muy áridas o donde el lavado del suelo está restringido a causa de la baja permeabilidad. Los suelos afectados por concentraciones elevadas de calcio se han desarrollado en gran mayoría en depósitos no consolidados. Estos elementos aumentan su solubilidad con un pH de 7 a 8,5 en suelos ácidos y la capacidad de intercambio catiónico disminuye y por lo tanto aumenta la posibilidad de que estos elementos sean lavados de perfil. El azufre presente en el suelo se presenta de forma asimilable como el sulfato a pHs ácidos. Estos reaccionan y son absorbidos por el hierro y el aluminio, haciéndolos inasimilables por parte de las plantas. La elevación del pH a valores cercanos a la neutralidad aumenta la disponibilidad del azufre, ya que se favorecen las reacciones biológicas y la solubilidad de los compuestos inorgánicos que contienen este elemento. El hierro y el magnesio. Esos se encuentran disponibles en los valores ácidos, ya que en pH alto precipitan en compuestos insolubles como el hidróxido y el óxido respectivamente. El pH óptimo para el manganeso está entre 5, que es un pH ácido, y 6,5, que es un pH neutro. Para el hierro, entre 3,5 ácido y a 6,5 neutro. Estos dos se encuentran en un pH entre ácido y neutro. El cobre y el zinc. La solubilidad de estos elementos, al igual que los anteriores, es muy limitada, además de incrementar su absorción con compuestos orgánicos y inorgánicos. Por lo tanto, su mayor disponibilidad se encuentra en un pH de 5 a 7. El boro incrementos en el pH limita la solubilidad de boro. Por lo tanto, la mayor solubilidad de este se presenta entre 5 y 7, en un pH entre 5 y 7, debido a que con valores mayores reacciona con compuestos inorgánicos. Tenemos por otro lado el molibdeno, que este es el único micronutriente que aumenta su disponibilidad con el incremento del pH, debido a que se encuentra retenido por óxidos hidratados de hierro y aluminio. Al elevarse el pH se precipita el hierro y el aluminio, dejando disponible estos elementos.